La suma de todos los besos. Saga Smiley Smith 3 por Julia Quinn. Capítulo 16. Sara no supo durante cuánto tiempo se besaron. Podrían haber sido 5 minutos o podrían haber sido 10. Lo único que sabía era que la boca de Hogg era muy traviesa y, aunque no le había quitado ni desarreglado absolutamente nada de su indumentaria, sus manos eran astutas y atrevidas. Hogg le hacía sentir cosas pícaras que comenzaban en su vientre y se extendían por todo su cuerpo como fuego líquido. Cuando Hogg la besó en el cuello, deseó arquearse como un gato, hasta que todos los músculos de su cuerpo se volvieran cálidos y flexibles. Deseó quitarse los zapatos de un puntapié y pasar los dedos de los pies por las pantorrillas de él. Quería presionar las caderas contra las suyas, permitir que las piernas se le volvieran flexibles y suaves para que él se pudiera acomodar entre ellas. Hogg le hacía desear cosas sobre las que una dama nunca hablaría, cosas en las que una dama ni siquiera debería pensar, y le encantaba. No había cedido a ninguno de esos deseos, pero le encantaba el hecho de querer hacerlo. Adoraba esa sensación de abandono, ese anhelo descabellado de atraerlo más y más hacia ella hasta que se fundieran. Nunca antes había deseado besar un hombre, y ahora lo único en lo que podía pensar era en cómo le había gustado sentir las manos de Hogg sobre su piel desnuda la noche anterior. Hogg, suspiró cuando él encontró la curva de su muslo y se lo acarició por encima del suave vestido de muselina. Movió el pulgar en círculos lentamente y cada movimiento lo acercaba a la parte más íntima de Sara. ¡Santo Dios! Si podía hacerla sentirse así a través del vestido, ¿qué ocurriría cuando de verdad le acariciara la piel? Sara se estremeció, sorprendida de lo excitada que estaba solo de pensarlo. «No tienes ni idea», murmuró Hogg entre besos, «de lo mucho que deseo que estuviéramos en cualquier otra parte que no fuera esta habitación». «¿En cualquier otra parte?», preguntó ella de manera provocadora. Le pasó una mano por el cabello rubio oscuro, deleitándose en lo fácil que era revolvérselo. «En cualquier otra parte con una cama». Hogg le besó la mejilla, luego el cuello y después la piel suave de la base de la garganta. «Y una puerta cerrada con llave». Al oírlo, a Sara le dio un vuelco el corazón, pero al mismo tiempo ese comentario consiguió despertar un requicio de sentido común. La puerta del pequeño salón estaba cerrada, pero no con llave. Además, Sara sabía que no debería estar cerrada con llave. Si alguien intentaba abrirla y no podía, querría saber de inmediato qué estaba ocurriendo dentro, lo que significaba que, a menos de que uno de ellos quisiera enfrentarse a los casi 4 metros que había desde la ventana hasta el suelo, se armaría el mismo escándalo que si alguien entrara por la puerta sin cerrar. Y, aunque Sara tenía intención de casarse con Lord Hogg Prentice en cuanto se lo pidiera, que lo haría, y si no era así, ella lo obligaría, no deseaba tener un matrimonio inducido por el escándalo a solo unos días de la boda de su primo. «Tenemos que parar», dijo, sin mucha convicción. «Lo sé». Pero Hogg no dejó de besarla. Lo hizo con algo más de lentitud, pero no paró. «Hogg». «Lo sé». Sin embargo, antes de que se alejara de ella, el picaporte de la puerta giró con decisión y Daniel entró bruscamente, diciendo algo sobre que estaba buscando a Anne. Sara ahogó un grito, pero no había manera de arreglar la situación a tiempo. Tenía más de la mitad del cuerpo de Hogg encima de ella. Había al menos 3 horquillas en el suelo y bueno, más de la mitad del cuerpo de Hogg estaba encima de ella. «¿Qué demonios?». Daniel se quedó mirándolo sorprendido y cuando por fin se dio cuenta de lo que ocurría, cerró la puerta tras de él. Hogg se puso en pie con más rapidez de la que Sara hubiera creído posible dadas las circunstancias. Liberada de su peso, se sentó y se cubrió instintivamente los pechos con los brazos, a pesar de que no había ni un botón suelto de su vestido. Pero se sentía expuesta, todavía podía sentir el calor del cuerpo de Hogg contra el suyo, y ahora Daniel la estaba mirando con tal expresión de furia y decepción que ella no fue capaz de mantenerle la mirada. «Confiaba en ti, Prentice», dijo Daniel con voz baja y amenazante.
No en esto, replicó Hogg. Incluso Sara se sorprendió de la falta de seriedad que había en su tono. Daniel empezó a embestir contra él. Sara se puso en pie de un salto. Para, no es lo que crees. Después de todo, eso era lo que siempre decían en las novelas. Muy bien, siguió diciendo ella al ver las expresiones de incredulidad de los dos hombres. Es lo que crees, pero no puedes pegarle. Daniel gruñó. Oh, no puedo. Sara le puso una mano en el pecho. No, negó con firmeza y después se volvió hacia Hogg apuntándolo con el dedo. Y tú tampoco puedes. Hogg se encogió de hombros. No pretendía hacerlo. Sara parpadeó. Teniendo en cuenta toda la situación, Hogg parecía asombrosamente indiferente. Volvió a dirigirse a Daniel. Esto no es de tu incumbencia. Daniel se puso rígido de la furia y apenas pudo controlar la voz cuando ordenó: Vete a tu habitación, Sara. No eres mi padre, repuso ella. Ejerzo como tal hasta que llegue, contestó Daniel. Oh, mira quién habla, se burló ella. Después de todo, la prometida de Daniel solía vivir con los Plainsworth. Sara sabía muy bien que la persecución romántica de Daniel no había sido del todo casta. Daniel se cruzó de brazos. Esto no tiene que ver conmigo. Hasta que irrumpiste en la habitación. Si te hace sentir mejor, dijo Hogg. Tenía pensado pedirle su mano a Lord Plainsworth en cuanto llegara. Sara volvió la cabeza bruscamente. ¿Esa es mi proposición? Échale la culpa a él, replicó Hogg, haciendo un gesto con la cabeza hacia Daniel. Pero entonces Daniel hizo algo inesperado. Dio un paso hacia Hogg, lo miró con dureza y dijo: No le vas a pedir su mano a Lord Plainsworth. No le vas a decir ni una sola palabra hasta que le cuentes la verdad a Sara. ¿La verdad? Sara pasó la mirada de Daniel a Hogg y viceversa, varias veces, pero por el caso que le hicieron era como si no estuviera allí, y, por una vez en su vida, mantuvo la boca cerrada. ¿Qué quieres decir? Inquirió Hogg. Lo sabes muy bien, respondió Daniel con rabia. Confío en que no hayas olvidado el pacto que hiciste. ¿Te refieres al que te salvó la vida? Preguntó Hogg. Sara dio un paso atrás, alarmada. Aunque no sabía lo que estaba ocurriendo, se sentía aterrada. Sí, le confirmó Daniel con voz ronca. Ese, ¿no crees que una mujer debería conocerlo antes de aceptar tu proposición? ¿Conocer qué? Preguntó Sara con inquietud. ¿De qué están hablando? Pero los hombres se limitaron a mirarla. El matrimonio es un compromiso de por vida, aseveró Daniel. De por vida. Hogg apretó la mandíbula. Este no es el momento, Winstead. No es el momento, repitió Daniel. No es el momento. ¿Y cuándo, maldita sea, va a ser el momento? Vigila tu lenguaje, le advirtió Hogg. Es mi prima. Es una dama. Y está aquí, dijo Sara con voz débil y levantó una mano. Daniel se dio la vuelta para mirarla. ¿Te he ofendido? ¿Te refieres a alguna vez? Quiso saber Sara, desesperada por romper la tensión. Daniel frunció el ceño ante su patético intento de ser graciosa y volvió a dirigirse a Hogg. ¿Se lo vas a contar o lo voy a tener que hacer yo? Nadie dijo nada. Cuando pasaron varios segundos, Daniel se volvió hacia Sara tan de repente que ella casi se mareó. ¿Recuerdas? Se dirigió a ella con un tono de voz desagradable. ¿Lo furioso que estaba el padre de Lord Hogg después del duelo? Sara asintió, aunque no estaba segura de que él esperara una respuesta. No había estado fuera de los círculos sociales en el momento del duelo y había oído a su madre comentarlo en susurros con sus tías. Lord Ramsgate se había vuelto loco, decían, se había trastornado. ¿Alguna vez te preguntaste? Siguió diciendo Daniel en ese tono tan terrible que, Sara se dio cuenta, iba dirigido a Hogg aunque sus palabras eran para ella. ¿Cómo consiguió Lord Hogg convencer a su padre para que me dejara en paz? No, respondió Sara lentamente, y era la verdad. O, al menos, lo había sido hasta unas semanas atrás. Supuse que, no lo sé, tú regresaste y eso es lo único que importa. Se sentía como una idiota.
¿Por qué nunca se había preguntado qué había hecho Hogg para rescatar a Daniel? Debería haberlo hecho. ¿Alguna vez has conocido a los Ramsgate? Le preguntó Daniel. Estoy segura de que sí, en algún momento, contestó Sara, pasando la mirada rápidamente de Hogg a Daniel. Pero yo... Es una rata bastarda, gruñó Daniel. ¿Daniel? Sara nunca le había oído emplear esas palabras, ni ese tono. Miró a Hogg, que se limitó a encogerse de hombros y a decir: no le pongo ninguna objeción a esa definición. Pero Sara no sabía qué decir. No se reunía con su propio padre muy a menudo porque él apenas salía de Devon y, con frecuencia, ella se veía arrastrada por el sur de Inglaterra por su madre en la búsqueda interminable de un marido adecuado. Pero era su padre y lo quería, y no podía imaginarse quedarse impávida mientras alguien decía de él esas cosas tan espantosas. No todos tenemos padres afables y bondadosos con 53 perros, afirmó Hogg. Sara esperó estar malinterpretando el tono de desdén que resumbaban sus palabras. ¿Eso qué tiene que ver? Preguntó con impertinencia. Significa que mi padre es un necio. Significa que es un hijo de puta enfermo que hace daño a la gente y que disfruta haciéndolo. Significa... Hogg dio un paso hacia ella y su voz se cargó aún más de furia. Que es un completo perturbado, a pesar de la imagen que dé al resto del mundo, y es imposible, repito, imposible, razonar con él cuando se ha empeñado en algo. En mí, le explicó Daniel. En cualquier cosa, dijo Hogg. Pero sí, tú estás incluido. Tú, por otra parte. Se dirigió a Sara y su voz se volvió incómodamente normal. Le gustarías. Ella se sintió mal. El título de tu familia data de la época de los Tudor y probablemente tengas una dote decente. Hogg apoyó una cadera en el brazo del sofá y extendió la pierna lesionada frente a él. Pero, sobre todo, gozas de buena salud y estás en edad de concebir. Sara se quedó boquiabierta. Mi padre te adorará, terminó de decir y se encogió de hombros. Hogg, empezó a decir Sara. Yo no... Pero no supo cómo terminar. No reconocía a aquel hombre. Era duro, y la forma en que la había descrito la hacía sentirse sucia y como si la hubieran exprimido hasta secarla por completo. Ni siquiera soy su heredero, se lamentó Hogg. A Sara le pareció oír algo estimulante en su voz, algo rabioso, dispuesto a atacar. Ni siquiera debería importarle si mi mujer puede engendrar adecuadamente. Continuó Hogg, pronunciando cada sílaba de forma más entrecortada que la anterior. Tiene a Freddy. Debería depositar sus esperanzas en él, y yo no hago más que decirle... De repente se dio la vuelta, pero Sara llegó a oírle soltar un juramento entre dientes. Nunca he conocido a tu hermano, intervino Daniel tras un minuto de tenso silencio. Sara lo miró, tenía el ceño fruncido, y se dio cuenta de que Daniel se sentía más curioso que sorprendido. Hogg no se volvió a dar la vuelta, pero argumentó en tono monótono. No se mueve en los mismos círculos que tú. ¿Le ocurre algo malo? Preguntó Sara vacilante. No, exclamó Hogg y se volvió con tanta rapidez que perdió pie y casi se cayó al suelo. Sara se inclinó hacia adelante para sujetarlo, pero Hogg alargó un brazo para mantenerla alejada. Estoy bien, gruñó, pero no lo estaba. Ella se dio cuenta. A mi hermano no le pasa nada malo, replicó Hogg en voz baja y precisa, a pesar de que se había quedado sin respiración por el tropiezo. Goza de buena salud y es perfectamente capaz de engendrar un hijo. Pero... Le dirigió una mirada significativa a Daniel. No es probable que se case. Los ojos de Daniel se ensombrecieron y asintió, comprendiendo, pero Sara no lo entendió. ¿Qué significa eso? Inquirió. Santo Dios, era como si estuvieran hablando en otro idioma. No es adecuado para tus oídos, contestó Daniel rápidamente. Oh, ¿es eso? Preguntó ella. ¿Y rata bastarda, hijo de puta enfermo si lo es? Si no hubiera estado furiosa, habría sentido cierta satisfacción al ver cómo se encogieron los dos.
Prefiere a los hombres, aseveró Hogg de manera cortante. No sé qué significa eso, replicó Sara. Daniel dejó escapar una grosería. Oh, por el amor de Cristo, Prentice, es una dama y es mi prima. Sara no sabía qué tenía eso que ver, pero, antes de que pudiera preguntarlo, Daniel dio un paso hacia Hogg y gruñó. Si dices una palabra más, te juro que haré que te descuarticen. Hogg lo ignoró, sin dejar de mirar a Sara. La forma en que yo te prefiero a ti, dijo con deliberada lentitud, es como mi hermano prefiere a los hombres. Ella lo miró sin comprender y segundos después exclamó, «Oh». Miró a Daniel, aunque no supo por qué. ¿Es eso posible? Su primo apartó la mirada. Estaba ruborizado. No puedo decir que entienda a Freddy, confesó Hogg, escogiendo con cuidado cada palabra. Ni por qué es como es, pero es mi hermano, y lo quiero. Sara no estaba segura de cómo responder. Volvió de nuevo la cabeza hacia Daniel para que la orientara, pero su primo estaba mirando a otra parte. Freddy es un buen hombre, continuó Hogg, y fue... Sara se dio la vuelta hacia Hogg. Estaba tragando saliva convulsivamente y ella nunca lo había visto tan alterado. Fue la única razón por la que sobreviví a mi infancia. Hogg parpadeó y sonrió tristemente, aunque imagino que él diría lo mismo de mí. Santo Dios, pensó Sara. ¿Qué tipo de persona era su padre? Él no es como yo, dijo Hogg, pero es un buen hombre, honorable y amable. Muy bien, convino Sara lentamente, intentando asimilarlo todo. Si dices que es bueno y que yo debería quererlo como hermano, lo haré, pero ¿qué tiene eso que ver con todo lo demás? Es la razón por la que mi padre estaba tan empeñado en vengarse de tu primo, contestó Hogg e hizo un gesto con la cabeza hacia Daniel, y por la que todavía lo está. Pero dijiste, puedo mantenerlo a raya. La interrumpió Hogg, pero no puedo hacer que cambie de opinión. Cambió el peso de un pie a otro y a Sara le pareció ver un destello de dolor en sus ojos. Siguió la mirada de Hogg hasta el bastón, que estaba en la alfombra, cerca del sofá. Él dio un paso hacia él, pero antes de que pudiera hacer nada más, ella se apresuró a recogérselo. La expresión de Hogg cuando se lo dio no era de gratitud. Sin embargo, fuera lo que fuese que quisiera decirle, se lo tragó con amargura y dijo en su lugar, me contaron que el día del duelo no se sabía si yo iba a sobrevivir. Sara miró a Daniel y éste asintió. Mi padre es de la opinión que... Hogg se calló y dejó escapar el aire con resignación. Y puede que tenga razón, continuó finalmente, como si él mismo lo estuviera aceptando, de que Freddy nunca se casará, aunque yo siempre he pensado que lo haría. Sus palabras se apagaron de nuevo. Hogg, dijo Sara con suavidad, tras un minuto de silencio. Él se volvió para mirarla y su expresión se endureció. No importa lo que yo pensara, contó con desdén. Lo único que importa es lo que piensa mi padre, y está convencido de que yo debo ser el que le proporcione un heredero para la próxima generación. Cuando Winstead casi me mató... Se encogió de hombros, dejando que Sara y Daniel sacaran sus propias conclusiones. Pero no te mató, replicó Sara. Así que todavía puedes... Nadie habló. Puedes, ¿verdad? Preguntó ella finalmente. No era momento para mostrarse recatada. Él se rió entre dientes. No hay ninguna razón para suponer lo contrario, aunque debo confesar que no se lo he asegurado a mi padre. ¿Y no crees que deberías haberlo hecho? Le planteó ella. Habría dejado en paz a Daniel y... Mi padre... La interrumpió Hogg con aspereza. No abandona fácilmente la idea de venganza. Efectivamente, intervino Daniel. Sigo sin comprenderlo, reconoció Sara. ¿Qué tiene esto que ver con cómo Hogg consiguió hacer que regresaras de Italia? Si quieres casarte con él, le dijo Daniel. Yo no me interpondré. Me gusta Hogg, siempre me ha gustado, incluso cuando nos encontramos en ese maldito campo de duelo, pero no permitiré que te cases con él sin que sepas la verdad. ¿Qué verdad? Inquirió Sara.
Le estaban dando tantas vueltas al tema que ya ni siquiera sabía de qué estaban hablando. Daniel la miró durante varios segundos y después volvió a centrarse en Hogg. Cuéntale cómo convenciste a tu padre, le pidió con voz entrecortada. Ella miró a Hogg, que tenía la vista clavada en algún punto por encima de su hombro. Era como si ella no estuviera allí. Cuéntaselo. No hay nada que mi padre valore más que el título de Ramsgate, expuso Hogg con voz monótona. Yo solo soy un medio para un fin, y cree que soy su único medio, por eso soy valioso. ¿Qué significa eso? Lo interrogó Sara. Hogg se volvió hacia ella y parpadeó, como si necesitara fijar la mirada en ella. ¿No lo entiendes?, dijo él en voz baja. Cuando se trata de mi padre, lo único que tengo para negociar soy yo mismo. El desasosiego de Sara se intensificó. Redacté un contrato, le contó Hogg, explicándole qué ocurriría exactamente si tu primo sufría algún daño. Sara miró a Daniel y después otra vez a Hogg. ¿El qué?, quiso saber, y el temor que rezumbaba su voz amenazó con dejarla sin respiración. ¿Qué ocurriría? Hogg se encogió de hombros. Me quitaría la vida.